estimadas participantes y estimados participantes, vamos a iniciar específicamente con lo que viene a ser una explicación muy rápida como guía de hecho para elaborar lo que viene a ser la tarea número 1, la cual considero que es bastante importante y relevante asociado al tema de la investigación, el universo, la población y la muestra. A ver, muy rápido, ustedes han podido ver en el anterior video que les había definido un poco el tema de la estadística, y en este caso, por ejemplo, lo que más me interesa de acá, en esta diapositiva, les demuestro que el tema de la estadística en algunas situaciones, si les anticipaba, que es considerada una ciencia. En nuestro caso vamos a utilizarla como una herramienta que nos va a permitir recolectar, organizar, resumir y analizar los datos generados, pero en su mismo caso también puede ser el tema del análisis de la información, en este caso de las experiencias, o en este caso de los mismos datos que se tiene. Un primer principio de la estadística es el tema de la organización. La organización está referida a lo que viene a ser el orden coherente y lógico de los datos, de la información o las experiencias que tengamos. Bueno, muy rápido, en el tema de la estadística hay dos tipos, en este caso dos áreas de la estadística, ¿no? Y la primera es la estadística descriptiva y la otra es la inferencial. De hecho, la estadística descriptiva está muy relacionado a lo que viene a ser el tema de, que enseguida me vengo a ese otro cuadro, esa otra diapositiva. Está el tema muy relacionado al tema de los cuadros, los gráficos. Tomen en cuenta que estos son generados a partir de ciertas fórmulas, las cuales nos llevan a cuadros donde están presentes frecuencias, están frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias porcentuales y frecuencias acumuladas, que los vamos a ir viendo de hecho en la siguiente sesión, la siguiente semana de hecho. Y pues ustedes pueden ver un gráfico. Cuando nosotros tenemos alguna exposición o nos presentan algún tipo de resultado, ¿ves? Así, pues nos presentan en este cierto tipo de gráficos, no nos presentan de hecho el tema cómo se ha generado ni por qué procedimientos ha pasado. Es un elemento que hay que de hecho tomarlo en cuenta. Ahora, el otro tipo de estadística está referida a la estadística inferencial, la cual hace referencia a la generalización de los datos obtenidos, los resultados de hecho que hemos obtenido de la muestra, que por lo general lo amplificamos, y ahí que viene varios errores en varios elementos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo muy rápido en el tema de violencia. Hay personas que dicen que los varones son más violentos, o sea, se hace una afirmación. ¿En base a qué? Hay muchas personas que agarran las estadísticas y dicen, no, de cada 10 varones 8 ejercen violencia de cualquier nivel y de cualquier tipo. Entonces ya se generaliza a partir de la estadística una inferencia, y de hecho esa inferencia está muy relacionado al tema de la estadística descriptiva. Tenemos los gráficos, como les decía, y esos gráficos permiten comparar, permiten analizar, permiten deducir o hipotetizar, en este caso, que en algunas situaciones son muy erróneas si es que no se los maneja de una manera muy adecuada y muy clara. Para ello tenemos el tema de lo que viene a ser las variables. Las variables la vamos a ver de hecho en la semana 2 o 3, pero me adelanto con esta diapositiva, que es una de las que me parece bastante importante y relevante mencionarlas ahora, que de hecho lo vamos a trabajar también en las otras unidades, en el tema de los instrumentos. Pero bueno, muy rápido. El tema de la estadística y asociado a la informática tiene dos tipos de variables, o tiene dos. Primero, inicialmente tiene dos grupos. La primera son las variables cuantitativas y las otras son las cualitativas. Ya son dos variables, son dos grupos. En las cualitativas tenemos variables que son nominales y ordinales. Aquí me voy con las nominales. Ustedes en algún momento, y pongo muy rápido ese ejemplo que como les digo los vamos a ver, pero en este momento para trabajar un poco eso, les han aplicado algún cuestionario, alguna encuesta o algún tipo de instrumento que recababa algunos datos. Por ejemplo, puede ser el tema de sexo o género, ¿no ve? Que es varón, mujer, grupos sanguíneos, religión, estado civil, casado, soltero, divorciado. Son variables nominales. Y tenemos las variables ordinales, que es muy rápido de identificarlas, que están asociados a que tienen un orden. Por ejemplo, cuando hablamos de una carrera, por ejemplo una maratón, ¿en qué puesto llegó? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y esto no influye, o sea, no cambia. Puedo preguntar, por ejemplo, acá tenemos la intensidad de dolor, ¿no? Cuando alguien, pongamos, tiene un dolor de muela, ¿no? Y vas al dentista y te diciendo, ¿cuánto le duele? ¿Poco? ¿Mucho? ¿No le duele? Entonces, ahí ustedes pueden ver una escala de medición, por ejemplo. O podemos ver en este caso el grado de instrucción. Ustedes de hecho tienen un grado de instrucción en educación superior, pero ustedes no pueden bajar a primaria. No es así, hay un orden.
O por ejemplo en los grados también. Tenemos los grados, por ejemplo, en el tema de las instituciones policiales o militares, ¿no? Tenemos los que son, por ejemplo, que sé yo, los dragoñantes, cabos, sargentos, oficiales, tenientes, capitanes y bueno, así. Entonces ustedes pueden ver que hay unas formas de medidas, por ejemplo, en estas variables cualitativas, pero se pueden cuantificar. Y eso es un elemento bastante importante. Y por el otro lado tenemos al grupo grande, que es las variables cuantitativas, ya, o el grupo de los tipos de variables cuantitativas o numéricas. Tenemos las discretas y las ordinales, que como les digo siempre vamos a encontrar en cualquier instrumento esto. A ver, tenemos las discretas, que hace referencia a el número de hijos, y es muy importante tomar en cuenta esta variable porque si yo le pregunto a alguna persona, le digo ¿cuántos hijos tiene usted? Me va a decir 2, 3, 4, 5, me da datos absolutos, números enteros. No me va a decir tengo 2 hijos y medio. ¿Es así? Por ejemplo, si le pregunto cuántas movilidades tuvo o cuántas movilidades adquirió en los últimos 5 años, no me va a decir 2 movilidades y medio. Me dice 2 movilidades, 3 movilidades o 4. Entonces maneja los datos absolutos. Ya, eso es un dato que tienen que tomar en cuenta. Y tenemos las variables continuas, que esas sí aceptan lo que vienen a ser variables en este caso que tienen intermedios, ¿no? Datos en este caso que son infinitos o valores intermedios. ¿A qué me voy con eso? Por ejemplo, puedo decirle ¿cuánto mide usted? Yo mido 1,69 con 5 milímetros. ¿Cuánto es ingreso familiar o ingreso mensual? Bueno, yo gano 2.354 con 50 centavos. ¿Y así? Entonces ustedes pueden ver que se hace referencia en estas 4 variables que son muy vistas, muy manejadas desde la estadística, pero están presentes en el tema de la investigación, que no vamos a ver eso a la hora de hacer los instrumentos. Pero bueno, me parece bastante importante mencionar. Ahora, el trabajo de esta tarea 1 consiste en que ustedes puedan definir el universo, la población, la muestra o el muestreo, ¿no es así? Y adelantarles, como hace rato les decía en el otro material, en el otro video, de que yo preferiría que trabajen en lo que viene a ser en las temáticas de tesis que están planteándose, ya, para no hacer un doble trabajo. Y de hecho este módulo es pues relacionado también al tema de la maestría en educación superior, pero también trata de aportar a su investigación que ustedes están llevando individualmente, para lo cual les pediría, como les digo nuevamente, que hagan un poco el tema del universo, población y muestra, de hecho en estudios que son cuantitativos. Si su estudio fuera cualitativo, yo les sugiero de hecho como ejercicio también puedan hacer esto, porque no siempre nos referimos a hacer investigaciones cualitativas, sino a veces hacemos cuantitativas o cualitativas en el área de la investigación. A ver, muy rápido. No siempre se tiene un universo, no siempre se tiene una población. Hay una confusión entre universo y población, ¿ya? Por ejemplo, acá por ejemplo tengo el tema de población, muestreo y muestra. Voy a poner 2 ejemplos muy rápidos. Si yo voy a hacer mi estudio en una unidad educativa, o pongamos en un hospital, ya, para la gente que es del área de salud, y de ahí me agarro con el tema de la unidad educativa. Si yo trabajo en una institución de salud, en una clínica, ¿cuál es mi universo? Son todos los pacientes que asisten a mi clínica o hospital. Perfecto, ahí tengo un universo, no hay ningún problema. ¿Cuál va a ser mi población? Mi población puede estar dividido por categorías, por intereses. Por ejemplo, puedo decir las personas que tienen solo diabetes, las personas que tienen a partir de 30 años, las personas que tienen menos de 30 años. Entonces, ¿quién es el que define el tema de la población? Es muy importante tomar en cuenta. Es la institución, es el investigador o la investigadora en base a criterios que tienes y los defines tú, o de hecho la empresa que te contrata para hacer este tipo de procesos. Y de hecho la muestra, como ustedes ya conocerán, es una parte significativa de esa población y de ese universo. Nuevamente, mi universo son todas las personas que asisten al hospital. Mi población puede ser de acuerdo por tipos de enfermedad, por ejemplo, puede ser por edad, puede ser por género. Solo me interesa trabajar con mujeres, por ejemplo, y de hecho puede ser eso. ¿No? Perfecto, hasta ahí espero esté entendido eso. En el caso de una unidad educativa, para no salir un poco del ejemplo para la gente que es del área de la educación, a ver, el universo sería, por ejemplo, en una unidad educativa, la unidad educativa Juancito Pinto, primaria y secundaria.
son todos los estudiantes que asisten a esta unidad educativa, sin distinción de primaria ni secundaria. Pero yo quiero hacer mi estudio con los estudiantes de secundaria y hacer mi estudio, supongamos, que si yo por percepción de conducta por jóvenes, si es que estoy trabajando en el área de psicología, quiero ver el tema de rendimiento educativo o academia escolar, si es que soy educador. Si es que soy del área de salud, puedo ver tasa y peso y talla, por ejemplo. ¿No es así? Entonces, bueno, de diferentes áreas, de hecho. Entonces, a mí, por ejemplo, me interesa trabajar con los de secundaria. Entonces, mi universo siguen siendo los chicos y chicas o estudiantes de primaria y secundaria. Perfecto. Sin distinción de edad. Pero a mí me interesa trabajar con adolescentes. Me interesa trabajar, por ejemplo, con los adolescentes el tema de consumo de bebidas alcohólicas. Y yo voy a agarrar como grupo a las personas que tienen, a los adolescentes que se encuentran, tengo dos opciones. Una, que se encuentran entre los grados de cuarto y quinto y sexto de secundaria. Una forma de seleccionar mi población. Otra, puedo hacerlo por edades y decir los estudiantes que tienen la edad de 15 años, 16, 17 y 18 años. ¿Es así? Ahí ya tengo mi población. Nuevamente, mi universo son todos los estudiantes de primaria y secundaria. Mi población van a ser los estudiantes de quinto, sexto y cuarto, quinto y sexto de secundaria. Y de ahí voy a tener que extraer la muestra. Esperemos esté entendido ahí. Con temáticas mucho más grandes, por ejemplo, yo puedo querer hacer un estudio sobre violencia. ¿Ya? Y quiero hacer un estudio sobre violencia en el departamento de La Paz. Miren qué tan grande es mi estudio. ¿Ya? Y aquí voy a romper un poco el tema del paradigma de investigación que ustedes tienen, ¿no? Y bueno, por el cual también muchos investigadores pasamos. Nos dicen, no, tienes que definir a tu población primero, tiene que ser un grupo pequeño de estudio y todos los elementos bajo criterios. Perfecto, y por lo general no tomamos en cuenta la estadística y nos reducimos a trabajar con un paralelo, un curso de una unidad educativa X, de una universidad o de una X carrera. ¿Qué ha pasado ahí? No hemos tomado en cuenta la relevancia que tiene la estadística en la amplitud del estudio. Con eso no quiero decir que ese tipo de estudios cualitativos o referirse a grupos muy pequeños esté mal. Si en ese caso pueden ser en grupos de, en este caso, estudios de caso, de hecho, ¿no? Pero bueno, son diferentes autores, son diferentes enfoques. Por ejemplo, Ari Jacobson, en su texto, en este caso, que hace referencia a la investigación asociada a métodos cualitativos y cuantitativos, hace referencia a que no es muy coherente hacer estudios que tengan una participación de muy pocas personas, ¿ya? Por ejemplo, que sean 40 a 30 personas. Siempre y cuando estos no sean estudios de caso. O sea, si es un estudio de caso, perfecto, está adecuado. Pero si no es un estudio de caso, hace referencia, Jacobson, por ejemplo, señala que no vas a tener muy buenos resultados, ni muy buen estudio, y no vas a poder generalizar tus datos. Entonces, si hagas un estudio, por ejemplo, de violencia, de mujeres que viven en la ciudad de La Paz, y ustedes se preguntarán, no, pero ¿cómo vemos cuántos son? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sacamos la muestra? Que enseguida vamos a sacar eso, no hay problema. Entonces, acá tenemos el tema de mi universo. Son todas las mujeres de la ciudad de La Paz. Ahí no estoy tomando en cuenta por si acaso son casadas, divorciadas, son adolescentes, son niñas, bueno, nada. Pero estoy diciendo que son todas las mujeres. La población, como ustedes pueden ver acá, que está en este anillo interno, les sugiero hacer este ejercicio, que es bastante interesante por si acaso también. La población van a ser las mujeres de 19 a 25 años. ¿Por qué las de 19 a 25 años? Y es muy interesante hacer referencia a lo que les señalaba del tema de investigación en la anterior material audiovisual, que en este caso yo puedo decir, ¿por qué tomo en cuenta a las personas que tienen 19 a 25 años que son mujeres? Porque en esas edades son las que se presentan más casos, según las estadísticas, ¿no? Ahí hago las estadísticas si se dan de cuenta, o según estudios anteriores señalados por instituciones, hacen referencia a que donde de cada 10 mujeres, el mayor porcentaje se encuentra entre las mujeres de 19 a 25 años que sufren violencia. Perfecto. Ahí tengo un criterio, un elemento. Puede ser el otro criterio que no voy a trabajar con adolescentes porque es más complicado acceder a la información de trabajar con adolescentes. Voy a trabajar con mujeres jóvenes. Otro criterio. Y el último criterio que es direccionado, a veces trabajas en alguna institución, fundación, empresa o lo que fuera, y te dicen, nos interesa saber qué percepción tienen las mujeres de la violencia de 19 a 25 años, o si han sido violentas, o si han sufrido algún tipo de violencia. Perfecto, otro criterio. Entonces, nuevamente, el criterio de la población lo define la institución, lo define el investigador, en base a requerimientos, en base a criterios que les acabo de mencionar. Ahora la muestra,
cómo sacamos la muestra. Perfecto. Ahí la estadística nos va a ayudar con lo que viene a ser las fórmulas que de alguna forma pues permiten aterrizar este elemento. Pero como ustedes pueden ver, en este momento no he sido frío con los datos, sino al contrario, he entrado en una lógica de análisis. Es lo que tendrían que también hacer ustedes en sus temáticas que estén trabajando. Muy rápido. Me interesa que un poco puedan, en la guía, en el manual que les he facilitado, está justamente estos aspectos. Estos aspectos hay que tomarlos muy en cuenta ya a la hora de definir el tema de la población, la muestra, el nivel de confianza y el margen de error. ¿Ya? Por ejemplo, acá les muestro, esta K es igual al valor. Ustedes pueden ver K, ¿qué significa el valor? El valor que tiene un nivel de confianza. En algunas situaciones nos pregunta cuán fiable y cuán confiable o qué nivel de confianza tiene nuestra muestra. No sé si alguna vez les han preguntado o en algún lugar han presentado, estos dicen, ¿no? Señalan, la población que ha participado en este estudio tiene, la muestra, perdón, seleccionada en mi nivel de estudio, tiene un nivel de confianza de un 95%, un 100%. Entonces ustedes podrán ver que hace referencia a eso. A ver, muy rápido. Acá tenemos niveles de confianza, ¿ya? Y N, perdón, este es N minúscula, ustedes van a poder ver en el manual, es el número de población, en este caso, que se conoce. N es el número de muestra que deseo utilizar, ¿ya? O sea, en este caso, que va a participar en mi estudio. Entonces, para saber eso, ¿qué es lo que necesito? Nivel de confianza. Y mi nivel de confianza se caracteriza por Z al cuadrado. ¿Qué viene a ser eso? Mi nivel de confianza, ¿cuánto puede ser? Por ese caso, sugiero que sea del 95% para arriba. ¿Por qué? Porque si mi nivel de confianza es de 90 para abajo, mi estudio, las personas que han participado en mi estudio, investigación, encuesta, grupo de análisis, grupo de participación de estudio, no es confiable. No puede ser un 85, un 80, un 75. Si fuera a escoger esto, pueden ver también que baja la población, el tema del número de la muestra que van a participar en su estudio. Entonces, si yo voy a trabajar con un 95%, mi valor, ¿cuál va a ser? 1,96 es el valor. Quiero trabajar con 95,5%, es 2, y 99% es 2,58. Por lo general no se trabaja con un 99%. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que solo voy a tener un margen de error mínimo, por lo cual cuando se abra con poblaciones arriba de 50 personas es un poco complicado. Por eso, sugerencia 95 o 95,5%. Entonces, acá tenemos la probabilidad a favor, que se caracteriza por P, y Q, probabilidad en contra. Está caracterizado por un 0,5 y 0,5, ambos. ¿Por qué? Pongo el ejemplo. Si yo lanzara una moneda al aire, ¿qué probabilidad tengo de que caiga escudo y qué probabilidad tengo de que caiga cara? ¿Qué opinan ustedes? 50%, ¿no es así? 50% de que caiga cara y 50% de que caiga escudo. De eso que viene justamente este 0,5 y 0,5. O sea, no se sabe. Si es que hablamos del tema de la muestra, de la población, supongamos que tengo 300 personas, ya, y de las 300 voy a escoger a 5 de manera intencional. ¿Qué probabilidad tienen estas personas de ser escogidas? ¿No es así? Tienen una probabilidad de ser escogidas en un favor, hacer sí o hacer no, escogidas. Estamos hablando de una probabilidad a favor y en contra. Y acá tenemos el margen de error, que se caracteriza por una E al cuadrado. El margen de error va a depender del nivel de confianza. Si mi nivel de confianza es 95%, mi margen de error puede ser de un 0,05 elevado al cuadrado, por si acaso. En estos dos es 0,5, ¿por qué? Porque no estamos elevando al cuadrado. En la probabilidad a favor y probabilidad en contra. El margen de error se eleva al cuadrado y es 0,05. Si puede ser de 0,5, 0,05, 0,03, 0,04, 0,01. Si utilizara 0,01, estoy diciendo que mi margen de error va a ser de 1. Y eso es muy complejo, por si acaso, que enseguida les explico por qué. Entonces, acá, una vez teniendo ya todos mis elementos para seleccionar mi muestra, entonces, y de hecho mi población, si es que tuviera mi universo, pasamos a esto. Algo muy rápido y muy, pero muy importante. Aquí me voy con eso. Ustedes pueden ver en esta diapositiva el tema de la población finita y la población infinita. ¿Ya? Y de hecho, eso es lo que debemos definir antes que nada
en una población. Como ustedes han podido ver, el tema de la población no es fácil del universo no es fácil definir, no es difícil, perdón, definir. ¿No es así? El universo de hecho ya cae, en este caso como diríamos ya, del árbol de maduro. ¿Por qué? Si es que hago mi estudio, supongamos, para trabajar en el Departamento de La Paz con personas con discapacidad, ¿quiénes serían mi universo? Todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad en la ciudad de La Paz. Ese es mi universo. ¿Cuál va a ser mi población? Mi población puede ser las personas, en este caso, que tienen algún tipo de discapacidad de 0 a 5 años. Pueden ser adolescentes. Pueden ser personas que tienen de 18 a 40, 50. O puede ser, en este caso, solo personas que tienen el tipo de discapacidad, por ejemplo, visual, discapacidad auditiva. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Yo, bajo criterios que requiero, estoy ya definiendo o delimitando lo que viene a ser mi población. Ahora, ¿cuántas personas son, en este caso, tienen algún tipo de discapacidad en la gestión 2019? No sabemos, no tengo el dato exacto, supongamos. ¿O cuántas mujeres viven violencia en la ciudad de La Paz? Tampoco sabemos. Eso viene a ser una población infinita. ¿Qué es la población infinita? La población infinita es aquel dato que no se conoce de la población. ¿Ya? Y la población finita es el dato que se conoce. Esta fórmula que ustedes ven acá abajo es para la población infinita, aquel dato que no se conoce. N minúscula es igual a, N minúscula es el número de muestra, por si acaso, que quiero, Z al cuadrado. Ustedes recordarán que Z al cuadrado era nivel de confianza, por P, que es probabilidad a favor, por Q, que es probabilidad en contra, dividido en C, E al cuadrado, que sería el margen de error. Acá no entra el número de población infinita. ¿Por qué? Porque no conozco, no sé cuántos niños hay con discapacidad, por ejemplo, que sean visuales, o no sé cuántas mujeres viven violencia, o no sé cuántas personas que si yo compran aspirinas, ¿no ven? Entonces, esta es la fórmula que se utiliza. Directamente se reemplaza Z al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Z al cuadrado puede ser el nivel de confianza que tengo yo. O sea, reemplazamos. Si digo mi nivel de confianza va a tener 95%, ¿cuál es el valor? 1,96. Entonces voy a poner 1,96 al cuadrado por 0,5 por 0,5 dividido en C, el margen de error. Le voy a poner un 0,05. O sea, mi margen de error va a ser 5. 0,05. Perfecto. Y ahí de hecho va a arrojar un resultado. Por ejemplo, muy rápido, acá tengo un ejercicio. Dice, se quiere saber cuántas personas se tomará para aplicar un cuestionario en un estudio de percepción sobre el rol de los medios de comunicación en el departamento de Cochabamba en el año 2017. En ese sentido, la investigación delimitó lo siguiente. ¿Quién es el universo? Ustedes darán de cuenta que el universo son todas las personas que viven en el departamento de Cochabamba. Perfecto. Ese es mi universo. ¿Cuál es mi población? La población son todos los varones y mujeres que tienen de 18 a 65 años de edad, de quienes en este caso son población económicamente activa, o sea que generan ingresos, o sea de 18 a 65. Esta es mi población, mi universo son todas estas personas, pero yo quiero saber los de 18 a 65. ¿Por qué? Porque quiero ver la percepción que tienen de los medios de comunicación. Perfecto. Acá vendría a ser una población infinita, porque no tengo, como les había indicado, cuántas son estas personas. Y peor, no sé cuántos tienen televisor, cuántos tienen radio. Un ejemplo. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. En un estudio sobre la percepción de los programas de televisión educativos en el departamento de La Paz, se desea saber la opinión de los jóvenes de 21 a 31 años de edad, los cuales son 21.333 personas. Ustedes pueden ver acá que tengo una población finita. ¿Por qué? Porque me da el dato y me dice las personas que tienen de 21 a 31 años de edad son 21.333. Perfecto. Ahí tengo una población finita, se conoce el dato. ¿Cuál sería el universo? Si es que ustedes se dan de cuenta, en este caso son todas las personas del departamento de La Paz que en este caso ven algún programa de televisión, de hecho. ¿Cuál sería mi población? Son los jóvenes de 21 a 31 años de edad. Muy bien. Acá ustedes han visto población infinita y acá tenemos la población finita.
Si quieren poner un ejemplo, podemos ver el tema de los hospitales. En los hospitales, de hecho, tienen un registro de cuántos pacientes son. En las fábricas tienen, en este caso, cuántas personas son. En las unidades educativas, saben cuántos estudiantes se tienen en primaria y secundaria. En las universidades sabemos cuántos estudiantes son. Ustedes se van a dar de cuenta que los datos finitos son más aplicables cuando trabajamos en instituciones. Y creo que eso también les puede servir para sus tesis, de hecho. Y en este caso, los datos infinitos son generalmente para temáticas coyunturales. Por ejemplo, el tema de violencia, consumo de alcohol, drogodependencias, el tema de cáncer, por ejemplo, diabetes y bueno, son otras temáticas, ¿no?, de diferentes áreas. Son temas mucho más amplios de los que no se tiene cuántos son. Eso va a determinar cómo voy a definir. Por si acaso, ojo, si no es población infinita, no quiere decir que no vamos a saber cuántas personas vamos a aplicar. Por lo general, en población infinita son 380 personas, por lo general. Eso va a determinarse en base al nivel de confianza y al margen de error. Sugerencia: el margen de error no debe superar el 0,06%. 0,06 por si acaso. ¿Por qué? ¿Qué es el margen de error antes de pasar a la siguiente diapositiva? El margen de error está definido, por ejemplo, si yo tengo un margen de error de un 0,05, ya estoy hablando de 5 personas, supongamos, y me ha salido una muestra de 380 personas, lo que les decía. Voy a aplicar, es lo que les pasa a veces cuando uno va a cualquier institución de educación superior, por ejemplo, pongamos el ejemplo. Llevo mis 380 encuestas, ¿no ven? Lo que no sé si alguna vez les ha pasado eso. Les han dado y ustedes dicen vamos a aplicar a 380 encuestas y de repente no han venido 5, ¿no ven? O de repente se han aparecido 5 personas más y ustedes dicen ahora ¿qué hacemos? Sacaremos las fotocopias. O si no han venido 5, ni modo, ¿qué hacemos? Ese es el margen de error, estimados colegas. Por eso no debe superar el margen de error, ya que lo vamos a ir viendo de hecho en estas sesiones también que tenemos. Me voy a pasar a lo que viene a ser la población, en este caso finita, que de hecho también está en el manual por si acaso lo que les estoy explicando. Ustedes pueden ver que la fórmula cambia. Acá aparece z al cuadrado, que es el nivel de confianza, por probabilidad a favor, que es 0,5, por probabilidad en contra, que es 0,5, y de hecho, por esta n mayúscula, ¿se acuerdan que les había dicho que es el número de la población? Dividido entre el margen de error al cuadrado por n, que es el número de la población, menos 1, más z al cuadrado, que es el nivel de confianza, por probabilidad a favor, por probabilidad en contra. Esta n es el dato que me han dado en el hospital, en el colegio, en la universidad, en el centro, o bueno, donde trabajaran ustedes, ¿no ven? Me han dicho son 380 personas, al día atendemos a 350 pacientes, vendemos 250 cigarrillos por semana, por día, bueno, son varias cosas. De ahí conozco el dato. A ver, pasémonos por un poquito acá con un ejemplo. Por ejemplo, dice, si quieres saber cuántas personas se tomará para aplicar el cuestionario de estudio sobre el impacto de las defensorías o de la Defensoría de los Derechos de los Estudiantes en las sedes universitarias del Departamento de La Paz en el año 2018. Ustedes saben que la OMSA tiene sedes universitarias en diferentes lugares, ¿no? Y en diferentes carreras, de hecho. Acá tenemos, donde los datos recabados por el personal de la consultoría, en sí están viendo una consultora, obtuvo que se tiene 12 sedes universitarias, las cuales en este caso tienen 1453 estudiantes. Ustedes pueden ver que el universo son todos los estudiantes de esas 12 sedes universitarias, ¿ya? De hecho, no son 12 por si acaso, estoy agarrando el ejemplo. Entonces, esta cantidad de estudiantes es el universo. La población de mi estudio, ¿cuál va a ser? A mí me han dicho que nos interesa específicamente las sedes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estoy definiendo a mi población. En este caso son 7, los cuales son 512 estudiantes. Sencillo. Población finita. Se conoce cuántos son. Este es bien mi universo, este es mi población. Muy bien. Entonces, acá tengo otro ejemplo. En un estudio sobre niñas y niños de 10 años de edad que presentaron abandono escolar en escuelas de la ciudad del Alto, de los cuales se tiene el dato que son 823 niños y niñas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que puede ser que los digitales de la ciudad del Alto me han dicho, tenemos identificado de diferentes unidades educativas niños que han presentado abandono escolar, son 823. ¿Qué es esto? Esto viene a ser una población finita, se conoce el dato.
Mi universo, todos los niños y niñas que asisten a las unidades educativas. Mi universo. Mi población, solo los niños que presentan abandono escolar. Es así, que son 823, de los cuales debo seleccionar una muestra. Muy bien. Voy a agarrar este ejemplo de acá, de los 823. Muy bien, z al cuadrado, que es para la población finita, ¿lo ve? Por probabilidad a favor, por probabilidad en contra, por el número de la población finita, dividido entre e al cuadrado, que sería el margen de error, por, entre paréntesis, número de la población finita, menos 1, damos paréntesis, más z al cuadrado, que es el nivel de confianza, por probabilidad a favor, por probabilidad en contra. ¿Cómo haríamos este ejercicio? N, que es el número de la muestra que quiero, es igual a 2 al cuadrado. ¿Por qué 2? 2 ustedes verán, y si se van a la tablita del nivel de confianza, se presenta al 95,5%. 2 al cuadrado por probabilidad a favor es 0,5. Por probabilidad en contra es 0,5. El número de estos niños, ¿cuántos son? 823, población finita. Dividido el margen de error, estoy poniendo 0,04. Estoy diciendo, de mis 823 niños, el resultado que me salga, voy a tener un margen de error de más 4 o menos 4, que enseguida les explico eso. Por, volvemos a reemplazar, abrimos paréntesis, 823, que es el número de la población finita, menos 1, cerramos paréntesis, más nivel de confianza, que es z al cuadrado, como pueden ver ustedes, copiamos el mismo dato, por 0,5 por 0,5. Sugerencia. Por lo general, la operación que ustedes van a realizar debe ser en este caso por el común denominador. O sea, ¿a qué me voy con eso? Que deben hacer esta operación por separado, porque a veces hacemos por calculadoras, la operación varía, y a veces hacemos por la calculadora del celular, que estoy muy seguro que muchos de ustedes van a hacer por ese procedimiento, o por la computadora, ¿no es así? Entonces hacemos la operación en esta parte superior primero, y después hacemos la parte inferior. En la parte superior el resultado me sale 823, y en la parte inferior la operación me sale 2, en este caso 3152. Hago la división de estos dos. ¿Qué me sale? N igual a 355,47. Ustedes recordarán, hace rato les mostraba un poco el tema de las variables, y teníamos variables discretas y teníamos variables nominales, continuas y ordinales. N, estamos hablando de personas, no puede haber 355,47 personas, ¿no ve? O sea, no hay persona y media, lo que hace rato les decía. Entonces, esta es una variable por si acaso discreta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a redondear a 355 personas. ¿Qué es lo que diría yo? La muestra que he seleccionado para la aplicación o para el estudio sobre abandono escolar en unidades educativas de la ciudad del Alto es de 355 personas, que tiene un nivel de confianza de 95,5%, que es 2,2, y un margen de error de un 0,04. Listo. Ustedes pueden ver ahí, ya tengo mi muestra. Ahora, ¿dónde juega este margen de error? Supongamos, de estos 823 estudiantes que presentan abandono escolar, voy a seleccionar a 355. Y estos pueden ser aleatoriamente sistemática o aleatoriamente, en este caso, simple, que es la tarea número 2, que les explico enseguida, eso también en nuestro material audiovisual. A ver, 355 niños. He asistido a donde los han llamado estos 823 niños, o puedo haber escogido yo, y tengo que aplicar a 355. Entonces, si es mi margen de error de 4, estoy diciendo que el día que yo vaya, puede ser que no aplique a 355, sino en el aula, en la unidad educativa donde me encuentre, van a aparecer 359 niños, o sea, 4 más de estos. O puede ser que ese día solo asistan 351 niños. Es mi margen de error, es 4. Este margen de error también sirve para el tema de los instrumentos. Ustedes, no sé si alguna vez les ha pasado cuando ustedes dejan los cuestionarios en alguna institución para que se los llenen. Dejamos 70 encuestas, supongamos, cuestionarios, dependiendo del instrumento que tengan, y les devuelven 65.
no hemos contemplado el margen de error, por ejemplo, ahí. O bien, me entregan las 70 encuestas o cuestionarios, pero resulta de que 3 no estaban llenadas de una mala forma, o no han llenado. Ese es el margen de error. Por eso se tiene un margen de error y es bastante importante. Espero esté entendido esto, estimados y estimadas colegas. Eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora. Es esencial el trabajo, no es, ustedes como han visto, no es un trabajo complicado, sino es identificar primero mi universo, mi población y de hecho ya tener mi muestra. Entonces el trabajo lo pueden hacer si ustedes quieren en una hoja en Word, pueden hacerlo en un documento en Excel, no hay ningún problema, en el medio que ustedes quieran, pueden hacerlo en un PowerPoint también. O sea, no determina ese aspecto. Ya ahora, para ir cerrando un poco esto ya de la tarea 2, para orientarles un poco también, puede ser que muchos de ustedes estén trabajando con la tesis. Supongamos que están trabajando, voy a poner este siguiente ejemplo. Acá creo que tengo en la diapositiva, a ver, vamos a irnos a la siguiente. Acá tengo ese ejemplito. Bueno, a ver, dice: en un estudio sobre el uso de las redes sociales de estudiantes de universidades públicas, en este caso del Departamento de La Paz, se desea saber cuántos estudiantes participan en la encuesta, o sea, cuántos van a participar en un estudio de redes sociales. Me da el dato de la OMSA que son 77.833, la UPA 33.533 y la Universidad Católica 34.543. Estoy agarrando de 3 universidades. Un elemento que hay que tomar muy pero muy en cuenta cuando se trabaja con población. No se saca la muestra en base a la cantidad de personas que se tenga en cada institución, sino debe ser una muestra homogénea. ¿Qué pasa? ¿Mi universo cuál es? El universo va a ser la sumatoria de este dato A, este X1 más este X2 más este X3. ¿No ve? Si hacemos la operación, por lo menos me va a salir por lo menos con más de 130.000 estudiantes. Ese es mi universo. Ya, ahora yo puedo definir las edades. Uso de redes sociales, puedo decir que sean estudiantes de 18 a 22 años de edad. Perfecto. Ahí tengo mi universo. ¿No ve? Acá mi universo, mi población. Supongamos que mi muestra me va a salir 400 pongamos. De los 400 debo dividir entre 3. ¿Por qué? Porque debo sacar una muestra homogénea de cada institución. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si escogiera por la cantidad de población que tiene va a ser más complejo. Si es que es por la cantidad de población, voy a decir, pues la OMSA tiene más estudiantes, a ellos vamos a aplicar más encuestas. La UPA tiene un poquito menos y a ellos les vamos a aplicar menos encuestas y a los de la Católica un poco más. ¿De quién va a primar sus resultados a la hora de analizar y procesar mis resultados? De hecho, de la OMSA, porque es de donde he sacado mayor cantidad de personas. Si mi muestra, como ustedes han visto acá, por ejemplo, y volvemos acá, me sale 355 personas, debo dividir, ya si es que fueran 3 cursos, 3 instituciones, 3 universidades, 3 hospitales, es así. Puede ser que estén haciendo el estudio así, o puede ser que si yo en 3 universidades quiero ver la percepción, por ejemplo, de discapacidad, o en este caso tal vez la participación de docentes en el apoyo de las personas con discapacidad, de estudiantes con discapacidad de universidades del Departamento de La Paz o de la Ciudad de La Paz. Estaría hablando de 6 universidades, supongamos. Entonces, tengo que dividir estos 355 entre 6, ¿ya? Entonces en cada una de las universidades voy a aplicar la misma cantidad que sea homogénea. Ahora el margen de error también se aplica ahí. ¿Por qué? Porque si divido 355 entre 4 me va a salir, puede ser supongamos a 52,2. Como les he dicho, no hay 52,2 personas. Entonces, hay un redondeo. Puede ser 52 o puede ser 53. Y eso también responde al margen de error. Ya, eso solo para explicarles a las personas que tal vez están haciendo alguna investigación, en este caso en el tema de diferentes instituciones. Ahora, si están haciendo en una sola institución, no hay mucho problema, es una ventaja también. Eso de hecho la estadística nos ayuda. Entonces, estimadas colegas y estimados colegas, esta sería la tarea número 1 que me tienen que enviar, ¿no? Y si, como les digo, siempre hubiera alguna duda, alguna consulta, pues de hecho en la plataforma hay un espacio de consultas, o pueden de hecho enviarme un mensaje, ya sea por el correo electrónico, o de hecho también puede ser al mensaje a la plataforma, que de hecho les voy a responder en la brevedad posible, que no van a ser más de 6 horas de hecho, ¿ya? Entonces, esperando sus trabajos, colegas, pues manos a la obra.